Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, por este espacio de conversación, de intercambio, de escucha, ¿no? Sobre los ecofeminismos y los feminismos ecoterritoriales que recorren América Latina. Bueno, sí, efectivamente, la relación entre lo individual, lo colectivo, entre las diferentes trayectorias también a través de investigaciones y de una reflexión situada, que es uno de los elementos típicos no solo del pensamiento crítico latinoamericano, sino también de los ecofeminismos, hacen que yo haya entrado al tema por vías diversas, ¿no? Yo llegué por el lado de las luchas, pero también llegué por el lado de la ecología. Y explico un poquito esto, porque llegar por el lado de las luchas implica recordar y evocar el camino junto a las mujeres piqueteras. Hace 20 años aproximadamente, yo escribí un libro sobre las luchas y organizaciones piqueteras en la Argentina, junto con Sebastián Pereira, y efectivamente una de las cuestiones que más me impactó es que si bien las mujeres tenían un fuerte protagonismo social, un fuerte protagonismo en la articulación de lazos sociales en un momento de mucha descomposición social, ese protagonismo era reconocido hacia adentro, pero no reconocido hacia afuera, puesto que en el espacio público eran siempre los hombres las palabras, o aquellos que tenían la palabra autorizada, ¿no? En las mujeres había mucha autolimitación, podríamos decir, no solo de género, sino también en términos de clase social. Y por otro lado, otra de las cuestiones que me llamó la atención fue que en ese vaivén entre lo público y lo privado saltó también, se hizo visible toda la cuestión ligada a la opresión, ¿no? Patriarcal en el ámbito doméstico. Entonces ya ahí efectivamente el tema de los feminismos estaba muy presente como un tema que aparecía subalternizado en el marco de las luchas piqueteras, cuando en realidad fueron las mujeres las primeras en salir, ¿no?, a la calle en el momento en que los hombres perdieron su trabajo y se aislaron, se recluyeron en el ámbito privado. Fueron las mujeres las que hicieron el salto al ámbito público para dar cuenta de esa situación de injusticia, esa situación de hambre que estaba pasando el pueblo argentino. Eh, Unos años más tarde yo comencé a indagar los conflictos socioambientales, sobre todo a través de las luchas contra la megaminería en Argentina y luego de manera más amplia en América Latina, también las luchas contra la expansión de la frontera petrolera, y ahí efectivamente saltó mucho, de manera mucho más clara acerca del el modelo que se estaba cuestionando a través de esas luchas, nuevamente el protagonismo de las mujeres, ¿no? Apareció como fundamental. En ese sentido, sí quise indagar de manera mucho más concreta sobre el protagonismo de las mujeres en las luchas contra el extractivismo en América Latina, y es así que poco a poco, ¿no?, fui llegando al ecofeminismo y sus fuentes, ¿no? Y aprendí que el ecofeminismo, lejos de ser un discurso académico o que nació en la academia, nació en las calles también, nació a través de las luchas, nació de la necesidad de las mujeres de salir del aislamiento propio del espacio privado para iniciar una acción colaborativa con otras mujeres y denunciar, estamos hablando de los años 60, la Guerra Fría, el peligro de una cultura de muerte, una denuncia que iba articulada al pacifismo, al ecologismo y al feminismo, que eran los tres grandes movimientos sociales de la época. Entonces el ecofeminismo nace, ¿no?, con esa voluntad de encarar una acción colectiva que busca sobre todo desinstalar esa cultura de muerte, y crear o generar una cultura centrada en la vida. Y en esa línea es que los ecofeminismos comenzaron a desarrollar esta conexión entre las distintas formas de dominación, en donde efectivamente
aparece la dominación del hombre sobre la mujer, la dominación del hombre sobre la naturaleza y por ende también el cuestionamiento de los modelos hegemónicos de producción. Bueno, suele decirse que el ecofeminismo cuestiona dos tipos de opresión. Ya lo hemos dicho, el de el hombre sobre la mujer y el de el hombre sobre la naturaleza. Y lo que el ecofeminismo marca es esta conexión o esta vinculación entre estos dos tipos de opresión, porque efectivamente hay vínculos en el modo en que la mujer es naturalizada, considerada que está más cerca de la naturaleza, porque es emocional, es impura, ¿no? Y la naturaleza es inferiorizada, subalternizada, también como lo es la mujer, en función de un modelo de explotación de la tierra. Pero bueno, vamos al principio, ¿no? Eh, Uno podría decir de que en la historia coexisten o coexistieron durante varios siglos diferentes imágenes o visiones sobre la naturaleza o de la relación sujeto, sociedad, naturaleza. ¿No? La naturaleza fue Gaia, fue Madre Tierra, Pachamama. La metáfora organicista y la imagen nutricional o nutricia más bien, está también y anima a un paradigma más animista en relación a la naturaleza, un paradigma relacional o más holístico que coexistía con aquellas imágenes que veían a la naturaleza como una fuerza exterior, ¿no?, al ser humano, a la que había que dominar. Entonces, esto, digamos, insisto, durante siglos hubo una coexistencia. Lo que sucede al calor de las distintas transformaciones que se dan en la modernidad es que de alguna manera se impuso una visión única, ¿no?, o unívoca, de la naturaleza como una fuerza exterior al ser humano, la naturaleza como una suerte de, si ustedes quieren, de máquina, la visión mecanicista, va a atravesar a la ciencia y también a la filosofía, ¿no? La visión de la naturaleza como una máquina que podemos conocer por partes, ¿no? Y no solo podemos conocer, sino arrancarle los secretos como paso previo para la explotación. Ojo, esto no quiere decir de que en las visiones anteriores eh, hubiera una concepción de la naturaleza como algo intangible. No, no es así. Había también procesos de explotación, de apropiación de la naturaleza, pero estos eran limitados e implicaban sin duda una suerte de negociación entre los distintos elementos que componían ese paradigma relacional, ¿no? Siempre hubo, por ejemplo, minería, pero esta era limitada y de hecho la explotación o lo que el ser humano le quitaba a la tierra, de alguna manera tenía que agradecerlo, ¿no? Generar una suerte de circuito de compensación. Bueno, eso se rompe con la modernidad. En la modernidad se consolida este paradigma binario desde el cual la naturaleza es considerada como un objeto. Esta visión objetivista va a dar lugar a un paradigma productivista en el cual se va a concebir el crecimiento como algo ilimitado, e inclusive la naturaleza como recursos naturales ilimitados. En el marco de ese paradigma dualista, hay varios polos también que se oponen. No es solamente la oposición entre sociedad y naturaleza, es la oposición entre hombre y mujer, entre alma y cuerpo, entre civilización y barbarie, entre humano y no humano, ¿no? Y lo que, como dice Arturo Escobar, lo que aparece claro aquí es que la oposición implica el predominio o la superioridad de un polo sobre otro. No es que hay una complementariedad entre los dos polos. El problema no es el dualismo en sí mismo, sino el modo en cómo se concibe este dualismo a través de la superioridad de un polo sobre otro. Y esto aparece también claramente en la filosofía de la época, con Bacon, con Descartes. Y como siempre decimos, lo que anida detrás de esta concepción dualista es una lógica identitaria. ¿Qué entendemos por lógica identitaria?
Bueno, el hecho de que aquel polo que se considera superior no reconoce aquello que es diferente, ¿no? Lo descalifica, lo invisibiliza, lo subalterniza. Esta negación de la diferencia es lo que asocia, digamos, la lógica identitaria a ese paradigma binario, es lo que da lugar a una dinámica fuertemente colonial, racista, patriarcal y clasista, ¿no? Realmente es un paradigma síntesis en el cual anidan distintas oposiciones. ¿Por qué es importante su cuestionamiento en el día de hoy? Bueno, porque vivimos tiempos de crisis socioecológica, de crisis climática, podemos llamarlo antropoceno, capitoloceno. En realidad lo que queda claro es que el ser humano, a través de su acción desenfrenada, a través del crecimiento infinito, ha puesto en peligro la reproducción, ¿no?, de los ciclos de vida en la Tierra. Hemos tocado los límites planetarios, ¿no? Esto es, los límites ecológicos y naturales del planeta, porque no vivimos en un planeta, digamos, de recursos infinitos. Entonces, de aquí en más, efectivamente, en las últimas décadas, ha habido un cuestionamiento de ese paradigma binario de la modernidad en el cual la naturaleza era concebido como algo exterior o el ser humano como alguien autónomo e independiente, y cada vez más se ha dado o se busca dar visibilidad a esos paradigmas que colocan la interdependencia, la reciprocidad en el centro, lo cual en términos ecológicos implica colocar en el centro también la ecodependencia. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto voy cerrando. Que ha habido lenguajes de valoración que han sido rescatados al calor de la crisis ecológica. Uno de ellos ha sido el lenguaje indigenista, ¿no?, o las visiones de los pueblos originarios, que son visiones relacionales, con sus conceptos horizonte, hoy en día, como el de buen vivir, derecho de la naturaleza, autonomía, plurinacionalidad, pero también están las narrativas ecofeministas que hay que rescatar porque son narrativas relacionales en donde se cuestiona esta visión binaria, ¿no?, desde diferentes puntos de vista y se coloca el acento en la necesidad de una visión relacional más holística, de cuidado y de ecodependencia en relación a la tierra, que viene además, digamos, a cobrar centralidad en un momento en el cual en América Latina asistimos a una expansión de los modelos extractivistas a través de la minería a cielo abierto, a través de la expansión de la frontera petrolera, a través del agronegocio, con la deforestación, con los impactos de los pesticidas, a partir de las neorrepresas, entre otras figuras de los neoextractivismos existentes en América Latina. Entonces, lo que vamos a ver es que el ecofeminismo, que nació, digamos, como una práctica en los años 60, ¿no?, y que hoy aparece revalorizado al calor de la crisis socioecológica, en América Latina está muy ligado a una praxis concreta, ¿no?, vinculada a la defensa de la tierra y el territorio, vinculada a estas luchas ecoterritoriales que tienen cada vez más centralidad en nuestro continente. A mí me gustaría contarles un poquito acerca de las diferentes tramas y narrativas que encontramos en los feminismos ecoterritoriales en América Latina, porque una vez puesto en escena digamos, esta nueva configuración, la importancia de los lenguajes de valoración del ecofeminismo y cómo estos surgen al calor de las luchas de las mujeres y sus protagonismos en los procesos de autoorganización colectiva, que es algo que tiene ya una larga historia en América Latina. ¿Qué encontramos en América Latina al calor de estas luchas contra el neoextractivismo? Uno podría decir de que hay diferentes corrientes que se ha ido configurando como un espacio de geometría variable en torno a elementos comunes. Podríamos decir de que son feminismos del sur, esto es, son feminismos que surgen de los márgenes, ¿no?, de aquellos lugares más aislados,
pequeñas ciudades, espacios rurales, que luchan contra distintas formas del neoextractivismo. Son mujeres de sectores populares, muchas de ellas campesinas, indígenas, voces bajas por definición, que en algunos casos se llamarán feminismos populares, feminismos territoriales, feminismos comunitarios, feminismos que buscan colocar en la agenda otros temas que en los feminismos más asociados a los de las clases medias no están presentes, ¿no? Por ejemplo, la relación sociedad-naturaleza, ¿no? Y las luchas contra el extractivismo. Por ejemplo, la relación cuerpo, tierra, territorio. Por ejemplo, este enfoque de interdependencia, este enfoque relacional respecto también de la naturaleza. En este sentido, también hay que recordar que en estas luchas territoriales no es fácil que las mujeres se reconozcan, ¿no?, de buenas a primera como feministas, ¿no? En realidad es una dinámica propia, no es una etiqueta. Es en la dinámica propia de las luchas, en ese vaivén que va de lo público a lo privado, esto es de lo público, el protagonismo que tienen enfrentando al modelo extractivista, lo privado, la vuelta al ámbito doméstico, que las mujeres ven desde otra perspectiva la opresión o descubren la opresión patriarcal. Y que en esa línea, ¿no?, redefinen la lucha dentro de la lucha. E incorporan el elemento, ¿no?, la definición fuerte de esa lucha también como una lucha feminista. Esto lo digo porque uno va a encontrar en los diferentes feminismos territoriales de América Latina que no todas ellas se reconocen ni como ecofeministas, ¿no? Y en algunos casos todavía tienen problemas para definirse como feministas, pero en la dinámica misma de las luchas esto va apareciendo y sobre todo, hay que decirlo, en el diálogo intergeneracional con las feministas más jóvenes es que se abre un nuevo horizonte, digamos, en el cual mujeres que vienen ya con una acumulación de lucha, ¿no?, perciben la posibilidad de definirse feministas desde otro lugar. A mí me gustaría aclararles también que en el marco de las luchas contra el neoextractivismo hay diferentes tramas o diferentes corrientes. Y yo distingo más o menos unas 4 corrientes fundamentales, puede haber más, ¿no? Pero me parece esencial ponerlas darles visibilidad. La primera de ellas es quizás la más antigua, y es la corriente que está más ligada a los ambientalismos populares, a la línea de las y los afectados ambientales, esto es, a las mujeres que viven en zonas de sacrificio, ¿no? Mujeres de barrios pobres, en donde se localizan las industrias más contaminantes. Sabemos que hay una superposición entre los mapas de contaminación y los mapas de la pobreza. Esto ha sido un clásico en América Latina y en todos los países del sur. Bueno, hay que decirlo que las mujeres han estado entre las primeras en salir a la lucha para denunciar los impactos que los distintos modelos industriales han tenido sobre la salud de los niños y las niñas, sobre la salud de las mujeres y los hombres. Es decir, son las primeras en percibir las consecuencias, entre comillas no deseadas, del modelo industrial y por ende de poner un manto de sospecha sobre estos modelos hegemónicos que en general no tienden a discutirse. Un ejemplo en Argentina es el de Matanza Riachuelo, ¿no?, en la cuenca de Matanza Riachuelo, donde viven millones, ¿no?, de personas afectadas por la contaminación industrial, gente que sufre que padece lo que se denomina el sufrimiento ambiental. En Chile está, por ejemplo, el caso de el área de Puchuncaví, Quinteros, que también es un área que concentra una gran cantidad de industrias, ¿no?, fuertemente contaminantes. Pero si venimos a una época más reciente y lo ligamos con el modelo extractivo, podemos ver, por ejemplo, el caso de las mujeres del barrio Ituzaingó, en Córdoba, que fueron las primeras en denunciar el impacto del glifosato sobre la salud, ¿no? Podemos ver el caso de las mujeres mapuches
que denunciaron los impactos de la expansión de la frontera petrolera allá en Neuquén, primero con Loma de la Lata y luego con el fracking en Vaca Muerta. Y aquí lo central, eso me interesa decir, es que al tener tan naturalizada la pobreza, es difícil, es costoso el paso para ponerlo en palabras, esa situación de contaminación. Es decir, la desnaturalización de la contaminación es un proceso arduo que las mujeres hacen para construir otro lenguaje de valoración. El segundo ejemplo, la segunda corriente, es quizás una de las que más está expandida en América Latina, y es aquella que ha construido una suerte de epistemología feminista del agua, porque coloca la defensa del agua en el centro, ¿no? Estas epistemologías feministas del agua denuncian las distintas formas de acaparamiento y de apropiación del agua a través de estas actividades extractivas, pero también la contaminación, ¿no? Entonces el tema agua y minería, agua y fracking, agua y mega represas aparece, ¿no?, como expresión de esa presión tan fuerte sobre un bien común al cual todos tenemos derechos. Entonces el agua como primer derecho humano, digamos, aparece fijando el eje fundamental, el eje troncal de este discurso. Lo vemos en Bolivia con las redes de defensa de mujeres en lucha contra la minería, lo vemos en la minería de agua, en el litio, en el norte de Argentina y Chile, particularmente en Chile, en un país que el agua se ha privatizado, toda esta epistemología en relación a la defensa del agua adquiere una gran centralidad. Lo vemos en el caso de Berta Cáceres, la activista hondureña que fue asesinada hace ya unos años y que efectivamente defendía con el pueblo lenca los ríos, las aguas, de un intento de generar una mega represa en el mismo, ¿no? Esta defensa del agua para ella era fundamental y tenía que ver con la vida de los pueblos en ese territorio. Entonces, la defensa de los ríos, las cuencas hídricas, los ecosistemas glaciares, humedales, los mares argentinos o los mares en general, es el núcleo central de este discurso que marca una interconexión muy fuerte entre agua, vida, biodiversidad y naturaleza. En tercer lugar, hay una de las tramas más potentes del feminismo ecoterritorial en América Latina, que es la que coloca la relación entre cuerpo-tierra y cuerpo-territorio en el centro, y que es muy propia de los feminismos comunitarios. Esto es, de los feminismos de las mujeres que pertenecen a los pueblos indígenas, ¿no? Es un feminismo muy radical y que sobre todo busca leer al feminismo desde otro lugar. Esto es, busca instalar o redefinir el feminismo sin renunciar a la propia cultura ancestral. Eso me parece fundamental, ¿no? Esto de no renunciar a la propia cultura siendo feminista. Pero denunciar también la continuidad que hay entre el sistema precolonial, el sistema anterior de los pueblos originarios y el sistema colonial tal cual lo conocemos, ¿no? Esa continuidad que tiene que ver con la violencia patriarcal, aun si es diferente en cada mundo. Pero en todo caso, lo que este feminismo ecoterritorial que coloca en el centro la noción de cuerpo, tierra, cuerpo, territorio, viene a dar cuenta es de la centralidad que tiene la violencia sobre los cuerpos, de la centralidad que tiene la violencia sobre los territorios. Ese es el punto de entrada, ¿no? De alguna manera. No solo hay que defender el territorio tierra, hay que defender también el territorio cuerpo, porque son nuestros cuerpos, en los cuerpos de las mujeres, los que están en la primera línea de defensa de la tierra y el territorio, porque además son los primeros violentados. Hay un sistema
interconectado entre la violencia colonial, la violencia extractivista y la violencia patriarcal. Este es un feminismo ecoterritorial muy potente, insisto, que tiene como a una de las representantes más importantes, a Lorena Cabnal, que es una feminista guatemalteca, ¿no? Que trae también la idea de sanación como acto político. Y es una narrativa que ha interpelado muy fuertemente a redes de académicas muy comprometidas con los feminismos, ¿no? Que han contribuido a la realización de talleres de sanación, mapeando el cuerpo, donde aparecen las heridas, las marcas, los lugares, ¿no? Para leer desde otro lugar esta relación cuerpo-territorio. Ahí me gustaría subrayar esto de que efectivamente en este feminismo ecoterritorial es muy importante este diálogo intergeneracional con las más jóvenes, pero también un diálogo interclasista igualitario, ¿no? Con esas mujeres académicas, geógrafas, filósofas, sociólogas, historiadoras, ¿no? Que están ahí tratando de acompañar y participar de esas luchas. Y la cuarta trama de los feminismos ecoterritoriales está muy ligada al feminismo o a los feminismos campesinos, ¿no? Que colocan la defensa de la tierra y de la soberanía alimentaria en el centro, y que denuncia sobre todo el avance del agronegocios, ¿no? Y de la deforestación y de una forma, digamos, de destrucción de la tierra y el territorio que no es cuestionada, sino que es el centro del modelo dominante en países como Argentina, como Paraguay, como Brasil. Las mujeres son las primeras en poner el cuerpo en contra de frente a las topadoras que vienen a deforestar, pero además son mujeres que buscan colocar en el centro otras formas de habitar el territorio a través de la agroecología, a través del cuidado y la transmisión en el uso de las semillas, a través, como les decía, del concepto de soberanía alimentaria, que es muy distinto al que alienta el modelo hegemónico. Entonces, estas cuatro corrientes, creo yo, configuran ese espacio de geometría variable en donde, vuelvo a insistir, encontramos elementos comunes que son, por un lado, un lenguaje relacional, no dualista, en el vínculo sociedad-naturaleza, que plantea esta interconexión íntima entre mujer, cuerpo, territorio, naturaleza. En segundo lugar, la necesidad de poner en el centro el cuidado, esto es el sostenimiento de la vida. Las mujeres hacemos el trabajo de reproducción social, la naturaleza hace un trabajo de reproducción social, de ahí nuestra cercanía también con la naturaleza sin biologizar el rol, porque en realidad estos roles en relación a la mujer tienen que ver con un proceso de división del trabajo sexual que es histórico, ¿no? Y por último, me parece que es importante poner el acento en el surgimiento entonces de una nueva epistemología de los afectos, de las emociones, en donde también se rompe, ¿no?, con esa idea de que hay una suerte de contraposición entre la razón y la emoción, entre el sentir y el pensar. Esta interconexión con la naturaleza forma parte también, no solo de la racionalidad, sino de la espiritualidad. La espiritualidad es un término que aparece, ¿no?, en los sucesivos discursos de las mujeres que luchan contra las distintas formas de extractivismo, y esta espiritualidad muestra esta capacidad, esta empatía en el contacto con los seres sintientes no humanos, el agua, los ríos, los ecosistemas, las semillas, las montañas, las plantas, forman parte, ¿no?, de toda esa visión. Berta Cáceres lo dijo de manera casi al pasar, pero que es central, ¿no?, en una entrevista que dio a la BBC poco antes de ser asesinada en Honduras. Ella comentaba que el pueblo lenca había sido históricamente un guardián de las aguas en Honduras,
y ella dijo que por eso estaba, por ello ella estaba convencida de que iban a vencer, iban a tener una victoria en esa lucha contra la empresa china que quería hacer la mega represa. Y, y la periodista le repreguntó y le dijo, pero ¿por qué usted está tan convencida de que van a vencer en esa lucha? Y Berta respondió simplemente, me lo dijo el río. ¿No? Esa frase, me lo dijo el río, en realidad es una conclusión, ¿no? de esta relación de interdependencia, ¿no? De esta interconexión espiritual con esos otros seres sintientes, de este enfoque relacional que aparece como central en esta narrativa. Si uno mira en términos de ciclo, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que en los últimos 20 años, el ciclo de las luchas en América Latina se inició con un fuerte protagonismo de los pueblos indígenas, y fueron sus categorías horizonte las que de alguna manera fueron incorporadas en nuestra nueva gramática política en términos de narrativa contrahegemónica, ¿no? 15, 20 años después, es el momento feminista. Son las categorías ligadas a los feminismos ecoterritoriales, ¿no? El cuidado, la interdependencia, cuerpo-tierra, cuerpo-territorio, el agua para la vida, que aparecen como categorías centrales de la nueva narrativa ecopolítica en este momento de crisis civilizatoria. Pero aparece en un momento en el cual no solo vivimos, en el caso de América Latina, en la región en donde hay mayor cantidad de femicidios en el mundo, sino también América Latina es la región del mundo en donde se asesinan más activistas ambientales o defensores de la naturaleza. 2/3 de las personas asesinadas en América Latina por razones que tienen que ver con la defensa de la tierra y del territorio, perdón, 2/3 a nivel mundial son asesinadas en América Latina. Ahí lo vemos, hay un listado tremendo en países como Nicaragua, como México, como Colombia, como Brasil. La Amazonía es una frontera de muerte. En México hay una investigadora, Mina Navarro, que nos hace un listado de las mujeres defensoras de la tierra que han sido asesinadas en esta situación de lucha y de resistencia. Entonces hay que tener en cuenta de que este protagonismo de las mujeres es cada vez mayor. Vemos con mucha expectativa este nuevo lenguaje, estas narrativas relacionales, pero al mismo tiempo hay una embestida femicida y extractivista que atenta contra la vida de las mujeres en los territorios, mucho más si tenemos en cuenta, que el extractivismo configura territorios masculinizados. La minería, el petróleo, está muy asociado al trabajo de los hombres, ¿no? En el marco de un modelo que busca una gran rentabilidad y al mismo tiempo acelera la dinámica del despojo. En ese marco, en donde se combinan sobreapropiación extrema o máxima con aceleración del despojo y masculinización de los territorios, lo que vemos es que se reactualizan los modelos más tradicionales del patriarcado, se acentúan los estereotipos de género, las mujeres son vistas como objetos sexuales, la trata, la prostitución, que son cuestiones o factores que existen en nuestra sociedad, se ven exacerbados en el marco del extractivismo. Si seguimos la ruta de la minería, la ruta del petróleo, ahí vamos a ver que esta coincide con la ruta de la trata y la ruta de la prostitución. Así que el extractivismo no solo es violencia abierta, es también cadenas de violencia que se ejercen en esos territorios cada vez más masculinizados. En esta nueva epistemología, yo diría ecofeminista o feminismo ecoterritorial,
hay valores éticos y políticos que van estructurando las prácticas, los discursos. Yo les decía la relación con la naturaleza, el pensamiento o el conocimiento situado, ¿no? Es fundamental. Yo creo que habría que pensar como gran desafío los puentes entre los feminismos más urbanos, que colocan en el centro la autonomía de los cuerpos, con los feminismos anti-extractivistas, que colocan en el centro la necesidad del cuidado, la interdependencia, ¿no? En el marco de la crisis ecológica. Y en esa línea yo creo que hay puentes que se están instalando o pasarelas que al menos podemos observar entre estos dos tipos de feminismos, sobre todo a través de la corriente que pone en el centro la noción de cuerpo, territorio, ¿no? Y de cuerpo-tierra. Porque al ser una corriente que coloca en el centro el tema de las violencias sobre el cuerpo, la violencia sobre el territorio, ¿no? Esta entrada abre a la posibilidad de pensar entonces también la cuestión más ligada a la autonomía de los cuerpos. Es ahí donde se está gestando, creo yo, un diálogo rico, ¿no? Que, digamos, busca dejar de lado las falsas polarizaciones para, sobre todo, colocar en el centro los elementos comunes que impliquen un diálogo para poner entonces sí en conexión las diferentes formas de feminismo. Pero bueno, no tenemos dudas de que los feminismos ecoterritoriales tienen un rol central, pero es que estamos en el momento feminista o ecofeminista de las luchas, pero no se olviden también que esto se da en un contexto de fuerte violencia, de fuerte avanzada, de lógicas coloniales, ¿no? Extractivistas y patriarcales. Les comento que después del colapso ecológico que ya llegó, que publicamos en 2020 con Enrique Viale, acabamos ahora de publicar con Pablo Bertinat, que es un reconocido ingeniero especialista en energías renovables, el libro La transición energética en Argentina, que es un libro que reúne una investigación colectiva. Yo siempre he hecho la apuesta al trabajo colectivo, al trabajo cooperativo, no solo en el ámbito de las luchas, sino en el ámbito de la investigación académica. Y bueno, con nuestro equipo de investigación, a través de fondos públicos, porque presentamos a la Agencia de Investigación Pública, a la Agencia de Investigación Científica, nuestra propuesta, ganamos un proyecto sobre la problemática de la energía, de la transición energética en Argentina, que nos parece que es un problema fundamental colocarlo en agenda. Cuando suceden cuestiones como que nos quedamos sin energía, recuerdan en junio del 2019, el Día del Padre, la Argentina, toda la Argentina y Uruguay y parte de Paraguay quedó sin energía, ¿no? Son esos momentos en los que nos damos cuenta que la energía es tan importante en nuestras vidas. Y la energía no es solamente un concepto de orden físico, ¿no? Desde un punto de vista más general, tiene que ver con la potencia de vida, ¿no? Con la posibilidad de movernos, de generar trabajo, el nuestro y el de otros. La energía es lo que nos hace vivir, en definitiva. No podemos vivir sin energía, ¿no? Y por ende tiene que ser concebida como un derecho humano también. Y las fuentes que lo producen como un bien común. Lo que sucede es que a lo largo de la historia, en el marco de este paradigma binario, en el cual la naturaleza fue vista como algo exterior, también, digamos, se fue construyendo un modelo energético muy basado en la concentración de la energía en corporaciones, en la depredación de la naturaleza, ¿no? Un modelo que sin dudas es injusto, es conflictivo y, como ya dije, concentrado. La energía también tiene que ser, digamos, en ese sentido, cuestionada a la luz de la crisis socioecológica que estamos viendo. Por eso la necesidad de pensar la transición energética, una necesidad que nos coloca digamos, en la vía de pensar también
más allá del cambio en fuentes energéticas, en el cambio en el sistema de relaciones sociales. Y con esto quiero volver al ecofeminismo, ¿no? Y los feminismos ecoterritoriales. Uno se pregunta también cuál es el rol de los ecofeminismos y de los feminismos ecoterritoriales en la transición, ¿no? Al calor de esta crisis socioecológica que estamos viviendo, el antropoceno, muchas veces nos hacemos la pregunta acerca de qué tipo de sociedad queremos vivir, qué tipo de políticas ambientales queremos implementar si realmente, ¿no?, queremos orientar a la sociedad hacia la vida digna y hacia una transición justa. Las mujeres tenemos mucho para aportar desde este enfoque relacional en el cual el sentir pensar y la interconexión con los diferentes elementos de la Tierra aparece como central. Las mujeres tienen mucho para aportar desde el punto de vista del cuidado, no solo del cuidado de los otros como las personas dependientes, sino del cuidado del agua, el cuidado de las semillas, el cuidado en general de los ecosistemas. Este enfoque relacional que las mujeres van construyendo al calor de estas luchas, hoy vemos que se está difundiendo también en nuestras sociedades, ¿no?, cuando observamos que las luchas en defensa de la tierra y del territorio son cada vez más masivas. Tampoco hay que caer en una idealización de los cuidados, ¿no? Sabemos que los cuidados tienen una contracara, porque son las mujeres las que tienen una sobrecarga en el tema de cuidados, ¿no?, en las tareas de cuidado y de reproducción social, tareas que además se han multiplicado al calor de la pandemia, lo sabemos, ¿no? Entonces, también, además de ese enfoque relacional, esos otros lenguajes de valoración, hay que concebir al cuidado como un derecho humano, y más allá de la óptica comunitaria que muchos feminismos hoy promueven, pensar también el rol que el Estado, los Estados tienen, ¿no?, en implementar políticas públicas que construyan al cuidado como efectivamente un derecho y que apunten a la desmercantilización del mismo y sobre todo a la universalización de los cuidados. Hay una filósofa feminista que es Carol Gilligan que decía que en realidad eh, nos hemos equivocado mucho al pensar que el ser humano era alguien autónomo, porque desde que somos niños necesitamos de los otros para poder vivir. Esto es una evidencia, ¿no? Pero bueno, el caso es que se construyó un modelo dominante en el cual el hombre, sobre todo, es concebido como alguien autónomo e independiente. Bueno, las mujeres hemos conservado, a través de las tareas de reproducción social, sin biologizar esto, este elemento de comprensión, de cuidado, de empatía hacia el otro. Lo que tenemos que hacer, efectivamente, no es que las mujeres asuman la doble tarea, ¿no?, sino que en realidad son los hombres que tienen que reconectarse con esa dimensión esencial que hace a la vida, que hace a la interdependencia, y que hoy es tan necesario de pensar en términos de ecodependencia. Es a los hombres a los que hay que incorporar en esas tareas de cuidado, y no que las mujeres, ¿no?, además de todos los flancos de lucha que hoy tienen que asumir, tengan que asumir exclusivamente ellas las tareas de cuidado. No tenemos que esencializar el rol de los cuidados en la mujer, sino ampliarlo, universalizarlo, porque es un elemento fundamental de la vida humana. A ver, en principio hay que decir que estamos en un contexto de crisis climática y que esta, lejos de ser una narrativa así abstracta, ¿no?, es una narrativa general, sin duda, pero que tiene su anclaje en modelos concretos, en modelos que podemos ver a nivel social. Esa crisis climática que hoy se expresa en eventos extremos, como la inundación, como la sequía, como los incendios, es algo que puede ver todo el mundo, ¿se entiende? Entonces, efectivamente, yo creo que ahí uno de los elementos fundamentales es ponerlo en relación con los modelos de mal desarrollo que imperan en nuestro país. Y en segundo lugar, yo creo
y creo que la pauta está un poquito en, eh, en la, en la presentación que hice sobre las diferentes corrientes de los feminismos ecoterritoriales, que es la de los afectados ambientales. Hay en ciertos sectores sociales una naturalización de la pobreza y de la contaminación, ¿no? Que es necesario desinstalar, que es necesario también deconstruir, pero no se hace sino en la lucha. Si seguimos naturalizando la pobreza, ¿no?, en esos contextos, es evidente que la relación de los niños que nacen en esos contextos, en esos barrios pobres, contaminados, que no tienen acceso al agua pura, que no saben lo que es un potrero, van a seguir pensando en esa propia lógica de la vida tóxica. La vida tóxica les parece como algo natural. Entonces, ahí yo creo que las mujeres están haciendo un trabajo fundamental. Esto es una tendencia, por supuesto, no ocurre en todos los lugares, pero lo vemos en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde han sido las mujeres las que pusieron en tela de juicio, ¿no?, el tema de la contaminación de las aguas, sobre todo, en sus barrios, y los metales pesados. Lo vimos, lo señalé en relación también con el caso de los agrotóxicos en Córdoba. Pero bueno, si no hay una desnaturalización de ese contexto, es muy difícil también generar un lenguaje de reconocimiento diferente. Es un trabajo que tiene que ver con la lucha y las resistencias, no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo de todas maneras que hay una tendencia en el marco de la crisis actual en todos los países a que los y las jóvenes se involucren en estas luchas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en la Argentina en los últimos años haya habido un cambio inclusive del vínculo, ¿no?, de la mirada con la naturaleza. Antes las luchas contra el extractivismo ponían o hacían referencia sobre todo, bueno, a la minería o al petróleo, al cuestionamiento de una actividad puntual. En los últimos años me da la impresión de que hemos asistido a una configuración diferente. Lo que hoy se defiende mucho más en el marco de un lenguaje relacional, inclusive sin tenerlo de esa manera explícito, son ecosistemas. Se defienden los humedales contra todo tipo de actividad, contra los incendios, contra las actividades como la minería, el agronegocios, o la expansión de urbanizaciones privadas. Se defiende al mar argentino, pero no porque se crea que hay que conservar a la ballena, sino porque hay corredores biológicos que es necesario mantener para que esos ecosistemas tengan una vida, ¿no? Se defiende en ese sentido el territorio contra la minería, porque lo que se valora es el agua pura, el agua limpia. Es decir, que hay un cambio, creo yo, en la conciencia de la gente. Es una tendencia, sin duda. Y es una tendencia que choca contra un sentido, más que sentido, contra una ideología, una narrativa dominante o que se pretende hegemónica, que es la de querer oponer lo social a lo ambiental, ¿no? Que yo creo que esa es una falsa dicotomía, ¿no? En el sur, en los ambientalismos del sur, es claro, ¿no?, que efectivamente hay una superposición de los mapas de la contaminación con los mapas de la pobreza, ¿no? De ninguna manera, además, el ambientalismo o los ambientalismos son responsables de las pobrezas de nuestros países. En realidad, de la pobreza y la desigualdad de nuestros países son responsables las clases políticas que han gobernado, pero también un sistema o una división geopolítica del trabajo que hace que nuestros países sean casi condenados a la exportación de materias primas, ¿no? Entonces, este elemento a mí me parece fundamental ponerlo en relación, ¿no? ¿De qué nivel, en qué nivel del cuestionamiento estamos colocando? Si efectivamente lo que se cuestiona es solo una actividad o se van
cuestionando, ¿no? En este sentido, se van defendiendo territorios y ecosistemas que van configurando, van dando base a una narrativa relacional. Y por otro lado, esta falsa oposición entre lo social y lo ambiental. Lo que hemos visto en Argentina, como en otros países de América Latina, es que en los últimos 15, 20 años hemos aumentado la exportación de materias primas en detrimento de nuestros territorios, en detrimento de nuestras poblaciones, pero la desigualdad, las brechas de la desigualdad no se han reducido. En algunos momentos se ha reducido la pobreza, pero no las brechas de la desigualdad. A finales de 2015, por ejemplo, era claro que en América Latina las brechas de la desigualdad habían aumentado, porque en el marco del boom de los commodities, quienes habían aprovechado la rentabilidad extraordinaria a través de la exportación de materias primas fueron los sectores más ricos de la sociedad. ¿Cierto? Los pobres quizás se hicieron menos pobres, pero los ricos se hicieron cada vez más ricos. Y esta situación de enorme desigualdad, tiene que ser puesta, ¿no?, en visibilidad en el marco de estas discusiones que se están dando hoy en Argentina. Es falsa esta dicotomía entre lo social y lo ambiental. Creo que aquellos que la defienden se han quedado sin proyecto de país, creo que no tienen modelo de sociedad. Y la transición que estamos viviendo, que ya estamos viviendo, implica necesariamente pensar qué entendemos por una sociedad más justa, qué entendemos por una vida digna, qué entendemos por una transición justa. Ahí yo creo que los ecofeminismos, como también los pueblos originarios, a través de sus narrativas relacionales, de sus discursos y sus prácticas, tienen mucho que aportar. La espiritualidad aparece sobre todo a través de esta necesidad de darle un lugar al mundo de las emociones, creo yo, ¿no? A esas emociones que de alguna manera parecen estigmatizadas, ¿no?, en nombre de un mandato masculino o en nombre de un estereotipo de, patriarcal en relación a la mujer. Y la espiritualidad apunta no solo a esa interconexión entre el sentir y el pensar, ¿no?, esa visión más holística, en la acción propia, sino sobre todo en la conexión con esos otros seres, las montañas, los ríos, las aguas. Es ahí donde aparece, donde fluye esa espiritualidad a la cual todas hacen referencia. No es que yo le coloque nombre a algo que no lo tiene, sino que en realidad estoy trayendo ahí la voz y estoy tratando de explicar qué es lo que hay detrás precisamente de eso que muchas de las mujeres nombran como espiritualidad. En los pueblos originarios es quizás algo que reenvía a los ancestros, ¿no?, al recuerdo, a la memoria de los abuelos y las abuelas, a la relación, por ejemplo, que tienen estas con las plantas, la medicina tradicional, a la relación con las semillas, y ahí se teje otro modo de habitar los territorios que trae, refresca, actualiza entonces un modo de vida tradicional. Pero hay otros ecofeminismos o feminismos ecoterritoriales que no traen necesariamente, ¿no?, la voz de los pueblos originarios, sino más bien esta necesidad de interconectarse, ¿no?, con aquellos otros seres sintientes a partir de una sensibilidad nutrida por el deseo del cuidado, por el deseo de la ecodependencia. La ecodependencia no puede pensarse solamente en términos estrictamente racionales, porque eso nos conduce nuevamente a un paradigma dualista. Tiene que pensarse en una clave más relacional, que lo que está presente es más bien esta alusión a la espiritualidad, ¿no?, y su relación central con la ecodependencia y con sentir pensar como necesario para abordar la existencia. Pero sin duda hay muchas más cosas para pensar detrás de todo eso.